esta noche en este evento tan educativo con el que contamos con la ayuda del doctor Jonathan Poveda, probablemente conocido de todos ustedes, gran cardiólogo intervencionista. Pues Jonathan y yo nos conocemos de casi una vida entera, fuimos compañeros toda la universidad y para mí ha sido un gran honor poder invitarlo y que él esté anuente a participar con nosotros el tema, digamos, del uso de los oligoelementos y suplementos en la enfermedad cardiovascular y en la prevención, que es de lo que más nos interesa. Yo represento a la empresa Designs for Health, somos los representantes en Costa Rica de estos suplementos de grado profesional y pues estamos aquí para ayudarles con las aplicaciones y los usos de nuestros suplementos que son de máxima calidad, diríamos que lo mejor que encontramos en el país actualmente. Bueno, con esto los dejo con Jonathan. Al final haremos las sesiones de preguntas que tengamos. Pueden escribir sus preguntas en el chat y estaremos atendiendo todas esas dudas. ¿Listo, Jonathan? Ok, muchas gracias, Jazz. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por tener la paciencia de sacar el tiempo para escucharnos hablar, discutir un poquito sobre estos temas. Y mil disculpas por el problema técnico que estamos teniendo, pero en aras de no atrasarlos más y que podamos seguir, pues lo importante es que se escucha el audio y vamos a poder ver las diapositivas. Entonces, para hablar un poquito de suplementos, hoy vamos a hablar de algunos de los más importantes, como son el omega 3, la vitamina K, la vitamina D, el potasio y el calcio. Si empezamos a hablar de omega 3, entonces recordemos que los ácidos grasos omega 3 son un gran grupo de ácidos grasos que tienen como particularidad que las insaturaciones llegan, como se ven en esta diapositiva, hasta el antepenúltimo carbono. Tal vez los dos más importantes son el EPA y el DHA. No son los únicos, pero son los dos más importantes. Ustedes pueden ver que dentro de los omega 3 tenemos al ácido linoleico, que es uno de fuente vegetal, específicamente lo encontramos en los aceites de canola, y el EPA y el DHA, que son ácidos grasos de 20-22 carbonos que predominantemente encontramos en el pescado y en los aceites de origen marino. Los omega 3 son totalmente diferentes de otro grupo de ácidos grasos que estamos más acostumbrados a consumir, como los omega 9, que tienen menos insaturaciones, corresponden a los aceites vegetales como el aceite de oliva y el aceite de canola. ¿Okay? Los omega 6, que es donde corresponde el aceite de soya, y las grasas saturadas, que básicamente es el ácido palmítico y el esteárico, que están en la mantequilla, la margarina. Las fuentes más importantes de omega 3, como ustedes pueden ver, naturales, corresponden a la carne de pescado. ¿Cuáles carnes? Ustedes pueden ver ahí la cantidad de DHA y la cantidad de EPA que hay por 100 gramos de carne. Para el atún, para el salmón, para la macarela, para el arenque, para la trucha, para el rodaballo y para el lenguado y para ¿cómo se llama este otro pez? El róbalo. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, la mayor cantidad de omega 3 que se encuentra en esos peces es DHA más que EPA. Y tal vez lo que vamos a decir es que de estos dos, desde el punto de vista cardiovascular, el que más nos interesa es el EPA, en donde idealmente deberíamos al menos de consumir 300 miligramos al día. Entonces, si ustedes ven las cantidades que hay ahí, pues casi que deberíamos de comernos 1 kilo de pescado de estos para poder consumir las dosis que son sanas o benéficas para el corazón. Y por eso es que existen las formulaciones en tableta, porque sería muchísima la cantidad de pescado que tenemos que consumir para llegar a esos niveles de consumo, de ingesta y de niveles sanguíneos de EPA o de DHA. Lo otro que es importante que notemos es que la gran mayoría de lista de peces que están ahí
no son los peces habituales de las aguas tropicales, es decir, lo que nos encontramos en nuestros mares. Estos son peces de aguas templadas. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque el omega 3 realmente no lo producen los peces. El omega 3 está en las algas de los océanos o de los mares templados, es decir, los que están por encima de los trópicos. Eso lo que significa que básicamente los peces, al comerse las algas, no modifican el omega 3, solo lo depositan en el músculo, que es lo que nosotros nos comemos. Las observaciones de que el omega 3 puede ser bueno, entre otras cosas, para el corazón, vienen de los daneses en los años 30, cuando específicamente los daneses se dedicaron más a investigar algunas costumbres antropológicas y dietéticas de los inuits, que son los esquimales que habitan el área de Noruega, recuerden que, perdón, que habitan el área de Groenlandia. Recuerden que el área de Groenlandia pertenece al país de Dinamarca. Entonces ellos lo que notaron es que esta gente tenía un gran consumo de ácidos grasos omega 3, entre otras cosas, producto de que su dieta casi exclusivamente eran pescados con este. Pues para resumir, de ahí partieron las observaciones que permitieron ver que eventualmente podría haber un efecto benéfico de estos ácidos grasos en cuanto a la prevención de infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular y otras enfermedades vasculares, porque a diferencia de Dinamarca, en donde el consumo no era alto y estas enfermedades eran altas, en los grupos de tribus esquimales, la enfermedad coronaria es extremadamente poco prevalente. Y entonces eso básicamente derivó en que haya presentaciones de omega 3 de tabletas, en donde en general hay una relación 2 a 1 en términos de la cantidad de EPA y de la cantidad en diferentes presentaciones. Y hay muchísimas presentaciones de omega 3, algunas que podríamos decir no son tan refinadas como formas farmacológicas y otras más refinadas. Sin embargo, sí es importante diferenciar entre un suplemento dietético y un suplemento de prescripción de omega 3. Básicamente, un suplemento de prescripción es aquel que claramente en estudios de enfermedades, de los que se conoce claramente su seguridad y tolerabilidad, que tienen una adecuada presentación en tableta, usualmente van a ser aprobados por FDA o aprobados por EMA para el consumo desde el punto de vista farmacéutico. ¿Y de dónde viene? Bueno, viene de un producto de refinación a partir de la carne de pescado, en donde se tiene un aceite de pescado de alto grado. Ese aceite de pescado de alto grado en un proceso de manufactura se filtra y se refina. Esto permite, entre otras cosas, eliminarle tóxicos que vienen en la carne del pescado. Por ejemplo, en el caso del salmón, el mercurio, ¿verdad? Que ya ustedes saben que los niveles de mercurio en la carne del salmón y otros pescados eventualmente puede ser tóxico. Y luego se somete a una preparación farmacológica que básicamente es la presentación en cápsula. Entonces se parte del aceite crudo de pescado a un aceite que ya tiene 30% de omega 3 y una vez que se refina o se ultra refina ese aceite, lo que viene en la mayoría de las tabletas es un 90% de ácidos grasos omega 3. Esto que les aparece acá son prácticamente todos los tóxicos que normalmente se le eliminan a los ácidos grasos de omega 3 cuando el omega 3 es sometido a un proceso de manufacturación. Y precisamente lo que se hace en el proceso de manufacturación es que de la molécula de triglicéridos a la que están unidos diferentes ácidos grasos, unos saturados, otros omega 6, otros omega 9, etcétera, el proceso de fabricación lo que hace es refinar específicamente omega 3, esterificar el omega 3 y descartar todos los demás tipos de ácidos grasos para que la tableta específicamente solo tenga omega 3 y específicamente tenga solo dos tipos de omega 3,
el EPA y el DHA. ¿Por qué es eso importante? Bueno, porque entonces las dos de EPA o DHA que tienen, para lograr de 1 a 4 gramos de ese tipo de ácidos grasos, uno puede necesitar hasta consumir 10 tabletas. Y es importante que sea EPA y DHA porque estos son los ácidos grasos a los que se les han atribuido ciertas características protectoras cardiovasculares. Efecto sobre el control de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, antiagregación plaquetaria, vasodilatación, antiinflamatorios vasculares, mejoría de la función endotelial, estabilización de placa, reducción de placas ateromatosas, reducción, autorregulación con elevación de adiponectina circulante, que es una hormona producida por tejido graso que es protectora desde el punto de vista cardiovascular, y disminución de la fibrosis vía disminución de la deposición de colágeno en las arterias. Entonces, una de las ventajas del EPA y del DHA es que no funcionan ni en un solo tejido ni de una sola manera. Estos ácidos grasos ricas en triglicéridos se conviertan más bien a manera periférica en LDL circulante. Eso a nivel hepático, donde dijimos disminuye los triglicéridos, disminuye las VLDL. Pero a nivel vascular promueve una disminución de la inflamación vascular, de la función normal de las células endoteliales, promueve y inhibe la agregación plaquetaria. Absolutamente todos esos efectos van a favorecer la estabilización de placa, es decir, evitar que se rompa una placa ateromatótica. Tienen efecto antiarrítmico por ser bloqueadores de canales de sodio, eso es algo que ahorita vamos a ver, y por favorecer la función mitocondrial, proveyendo más energía en la célula muscular, lo que hace que el corazón aguante mejor el trabajo miocárdico. De tal manera que los omega 3 a nivel cardíaco contribuyen a disminuir el chance de arritmia, bajar la frecuencia cardíaca, aumentar la eficiencia miocárdica. Todo eso lleva a una mejor función sistólica y diastólica y a un aumento de la función autonómica, es decir, del control de la frecuencia cardiovascular. A nivel hepático ya dijimos sobre los cambios de triglicéridos y VLDL, disminuye resistencias periféricas, entonces baja la presión arterial, baja la esclerosis arterial, mejora la función endotelial local y inhibe la activación plaquetaria. Los omega 3 a nivel celular tienen algunas ventajas que vamos a discutir. Primero, son capaces de desplazar el araquidónico de la membrana celular en todos los tejidos. Y eso tiene plaquetario. A su vez, los omega 3 bloquean los canales de sodio de las células, que son los canales proarrítmicos en el caso de la célula miocárdica. Entonces tienen un efecto antiarrítmico que, dentro de otras cosas, disminuye clínicamente la incidencia de muerte súbita. Y una de las primeras observaciones que se vio era que las personas que consumían los cardiópatas que consumían altas cantidades de omega 3 tenían menos chance de morir de muerte súbita. Y la razón es el efecto bloqueador en el sodio. Además, a nivel nuclear, como sale acá, y a nivel del retículo endoplásmico, tienen el mismo efecto sustituyendo al ácido araquidónico y bloqueando la vía de la ciclooxigenasa para que no se produzcan sustancias proinflamatorias y bloqueando los factores de transcripción a nivel nuclear.
Los factores de transcripción de factorización son factores que promueven que el núcleo libere RNA que va a producir moléculas específicas de segmentos de membrana en todas las células. Esto a la vez inhibe la oxidación lipídica, incluyendo de las moléculas de LDL, y bloquea las señales proinflamatorias. El DHA más bien pareciera aumentar la fluidez de la membrana y disminuir el efecto antioxidante en la membrana. Entonces, todo esto es importante en términos de desarrollo de placa ateromatosa, porque ustedes recuerden que para que se inicie la arteriosclerosis, el fenómeno inicial básicamente es que la molécula de LDL que circula en sangre se oxide o se glicosile o se le agregue fosfolipasa 2. Que esa molécula de LDL, una vez que es activada de esa manera, migra por debajo de las células endoteliales, sintetice todas estas sustancias como el tromboxano, como los leucotrienos, que van a favorecer la migración de células inflamatorias hacia donde está la molécula de colesterol. Y cuando esas células inflamatorias llegan a donde están los LDL en el espacio subendotelial, lo engullen a través de unos receptores, acúmulos de molécula de LDL dentro del monocito macrófago, va a generar una transformación de ese monocito en células espumosas, que son las que se acumulan en la placa ateromatosa, como ustedes ya conocen. De ahí la importancia del manejo de esas moléculas de lípidos, recordando que existen 3 tipos de moléculas de lípidos que van a influir a este nivel. Primero, la molécula de HDL, que es una molécula un poco más pequeña que se encarga de normalmente recoger todo el colesterol libre o remanente en los componentes sanguíneos y en las placas y llevarlo de vuelta al hígado. La molécula de LDL, que es la molécula, como les dije, encargada de incorporar a la placa ateromatosa el contenido del colesterol, y la molécula de VLDL, mucho más rica en triglicéridos que la molécula de LDL, pero que a nivel periférico se convierte en LDL y tiene efecto también proaterogénico. Esta es la molécula que inhibe su producción o su síntesis en el hígado por efecto del omega 3. La molécula de HDL normalmente capta el colesterol y lo lleva de vuelta al hígado para reincorporarlo a la síntesis hormonal. ¿Okay? Entonces, en base a todos estos efectos que dije anteriormente, fue que se inició el estudio de la utilización del omega 3. Inicialmente como monoterapia en dosis de 1 a 4 gramos. Entonces, algunos estudios, por ejemplo, este de arteriosclerosis de la revista Arteriosclerosis, demostró básicamente que el omega 3 es comparable a algunos medicamentos como los fibratos en términos de reducción de niveles lipídicos. Y 4 gramos al día de omega 3 rico en EPA y en DHA tiene un efecto de reducción hasta de 50% en los, hasta de 40% en los niveles de triglicéridos circulantes. Tiene un porcentaje de reducción de hasta 33% en el VDL circulante y una capacidad de aumentar el HDL, la molécula que secuestra el colesterol de las placas ateromatosas y lo lleva al hígado, a aumentar los niveles hasta 11% de HDL. Entonces, el seguimiento en pacientes con hipertrigliceridemias moderadas, lo que ha demostrado es que la dosis de 1 a 4 gramos de el omega 3 logra hasta reducciones del 30% en los niveles de triglicéridos. Este beneficio ha demostrado, además, ser una ventaja extra cuando se combinan con estatinas. En el estudio Combos inicialmente se combinó con dosis intermedias de simvastatina y el
omega 3 en combinación con la simvastatina logró reducciones de 30% en los triglicéridos, 27% en los niveles de colesterol no HDL. Esto en pacientes con hipertrigliceridemias severas entre 200 y 500 miligramos por decilitro. ¿Okay? En el estudio del Mayo Clinical Proceedings con atorvastatina, es decir, combinando la atorvastatina con el asiento de triglicéridos en estos pacientes. Entonces, a través de los años y desde los años 90 en que apareció la primera ola de estudios de reducción de triglicéridos con la combinación EPA-DHA, en términos generales, la gran mayoría de los estudios lo que han demostrado, dependiendo de la calidad del EPA y el DHA, a esto me refiero a la calidad de refinación que tenga la tableta, son reducciones de hasta 30-40% de los triglicéridos, de hasta 15 a 20% del colesterol total y aumentos de hasta el 15% en los niveles de HDL. En pacientes con hipertrigliceridemia severa, la dosis de 4 gramos de omega 3 ha logrado en unos estudios hasta reducción de 45% de los triglicéridos con 13% de aumento en el HDL. En pacientes con hipertrigliceridemia y diabetes, los estudios han demostrado reducciones hasta de 35% en los niveles de triglicéridos, con un aumento de 15% en los niveles de HDL. Y en pacientes con dislipidemia mixta, que es la más frecuente en diabéticos, añadido a estatina, ha logrado reducciones de hasta 30% en los niveles de triglicéridos, junto con reducción de colesterol LDL ApoB, que recordemos que hay varios tipos de colesterol LDL, son 7 subtipos diferentes, pero el que tiene ApoB100 es el más heterogénico. Bueno, el omega 3 ha logrado reducciones hasta de 30% en el colesterol LDL ApoB cuando se utiliza en dosis alta. En pacientes con falla renal, en los que uno puede tener limitado el uso de las estatinas. El omega 3 en dosis de 4 gramos reduce hasta 20% los niveles de triglicéridos y aumenta los niveles de HDL. El estudio OCEAN de marcadores inflamatorios pro-aterogénicos demostró que las dosis altas de omega 3, 4 gramos, disminuyen las favorecer el crecimiento y la estabilización de la desestabilización de la placa ateromatosa, haciéndola más susceptible a ruptura. Es decir, desde el punto de vista de marcadores subrogados, algunos marcadores inflamatorios se ven disminuidos en los pacientes que consumen altas dosis de omega 3. Hay un grupo muy importante de investigación, el grupo italiano para la sobrevivencia del infarto de miocardio. Este grupo, dentro de muchos estudios de medicamentos en el área cardiovascular, hizo un estudio de 11.300 pacientes con un infarto reciente, multicéntrico en varias zonas de Italia, prospectivo, randomizado, con evaluación ciega, en prevención secundaria después de un evento coronario, básicamente con vitamina E y omega 3. ¿Okay? Con una media de 25 días después del infarto, 60 años de promedio en todos los pacientes, con una fracción de eyección conservada, que tenían un LDL de colesterol inicial en promedio de 135 y unos triglicéridos en promedio de 162. ¿Okay? En donde además de las terapias usuales para posinfarto de miocardio, recibieron omega 3 o vitamina E o omega 3 mortalidad por cualquier causa, infarto de miocardio o evento cerebrovascular, muerte por otras causas o episodios cardiovasculares no fatales. Es decir, básicamente buscando investigar todas las causas de muerte cardiovascular en estos grupos. Infarto, evento cerebrovascular, muerte total, muerte cardiovascular y muerte súbita. ¿Okay? Y este fue uno de los primeros grupos en demostrar que específicamente el grupo de pacientes que estaba tomando el omega 3 en dosis altas tenía un 13% de disminución en muerte, infarto y evento cerebrovascular, 10% de reducción en muerte cardiovascular,
8% de reducción en la mortalidad total, 4% de reducción en la mortalidad. Ese grupo de pacientes que recibía la dosis alta de omega 3 fue el grupo de mejor sobrevivencia, ¿okay? A 3 años plazo. ¿Okay? Los resultados de eficacia a 3.5 años demostraron 15% de reducción de muerte, infarto de miocardio o evento cerebrovascular, 20% de reducción de muerte cardiovascular por infarto o ABC, 20% de reducción de mortalidad total, 30% de reducción de mortalidad cardiovascular, 32% de reducción de mortalidad coronaria y 45% de reducción de muerte súbita. Todos los resultados estadísticamente significativos y mantenidos hasta por 3 años. Incluso la separación de las curvas empieza a ser estadísticamente significativa e importante a los 3 meses de tratamiento. Es decir, con 3 meses de tratamiento se empezó a ver el beneficio para los pacientes. Al mismo tiempo, ese beneficio se mantuvo en mortalidad coronaria y en mortalidad cardiovascular total. En muerte súbita por su efecto antiarrítmico, es la razón por la que se ha explicado, también logró resultados estadísticamente significativos en ese grupo. Obviamente, con reducción del colesterol total, reducción del colesterol LDL, reducción de los triglicéridos y aumento de los niveles de HDL. Con una muy buena tolerabilidad, molestias específicamente solo desde el punto gastrointestinales por la sensación de llenado que puede dar la toma de realismo de otras molestias gástricas de 5%. Este fue, digamos, uno de los estudios denominados de primera ola en prevención secundaria que demostró el beneficio de DEPA y DH2, en resumen, en mortalidad total, muerte súbita, mortalidad por causas isquémicas y mortalidad cardiovascular. Eso ameritó que se empezaran a hacer estudios ya no de prevención secundaria, sino de prevención primaria. Y un estudio de prevención primaria en ese tipo, en pacientes diabéticos o con más de 2 factores de riesgo cardiovascular, fue el estudio James El Yelit de 2 gramos al día de omega 3, que demostró, luego de 5 años de seguimiento, una reducción de riesgo de 19%, como se ve acá, 19% de reducción en eventos coronarios en este grupo de pacientes. El grupo europeo que desarrolló el Cardiovascular Health Study demostró también que no solamente por tabletas de omega 3, sino por consumo muy alto, podría en mejoría de la sobrevida, no en el rango del consumo de omega 3, alrededor de 2 a 4%. El grupo GC también desarrolló un estudio de seguimiento en falla cardíaca y fue de los primeros en demostrar que no solamente en pacientes post-infarto de miocardio, sino en aquellos que tenían falla cardíaca, puede verse una reducción de la mortalidad cardiovascular más pequeña de hasta el 10%. Un segundo subestudio de este demostró que el beneficio podría ser mayor para los pacientes diabéticos que para los pacientes no diabéticos, en los que se ha mostrado el paciente diabético que después de un primer infarto tiene hasta un 32% de reducción en la mortalidad total luego de haber consumido al día de omega 3. La Clínica Mayo realizó un metaanálisis que comprende los estudios hasta el 2010 de todos los estudios en los que se utilizó omega 3 en prevención secundaria, los que les acabo de escribir, más otros estudios más pequeños, y concluyó que había un 18% de reducción de toda la mortalidad cardiovascular, con una reducción muy importante de la incidencia de muerte súbita, que correlaciona también
con los niveles séricos de EPA y DHA que tiene el paciente con el consumo. Eso hace beneficiales de 1 gramo lípidos, disminución de los triglicéridos, sin otros cambios de beneficio cardiovascular que están descritos como caída de la frecuencia cardíaca, mejoría del control de la presión arterial, efecto antiarrítmico y también efecto antitrombótico. Es por eso que desde el año 2000 la Sociedad Europea de Cardiología y el Colegio Americano de Cardiología empezaron a sugerir y a recomendar el consumo de por lo menos 1 gramo e idealmente hasta 4 gramos de omega 3 dentro de la dieta con una evidencia clase 1, es decir, como la mejor evidencia. La Sociedad Americana del Corazón desde el 2004 volvió prácticamente a recomendar lo mismo. Aquellos pacientes con enfermedad coronaria deben consumir 1 gramo y aquellos pacientes con necesidad de disminuir los triglicéridos deben consumir de 2 a 4 gramos. El Colegio Americano de Cardiología desde el año 2008 en las guías de falla cardíaca recomienda también la utilización del omega 3 en pacientes con falla cardíaca en dosis entre los 1 y los 4 gramos. Estos estudios que les acabo de presentar es lo que se denomina la primera ola de estudios de omega 3. Más recientemente, es decir, en el 2020, se presentó este estudio que se considera al momento el mejor diseñado en prevención secundaria. Es el REDUCE-IT y es un estudio específicamente con una presentación de dosis muy altas de EPA, en donde básicamente pacientes con enfermedad coronaria o diabéticos que tenían claramente enfermedad de más de 150 miligramos y 40 miligramos por decilitro fueron randomizados a 4 gramos al día de omega 3 versus placebo y seguidos por un periodo de hasta 6 años de tratamiento. Y demostró, luego de 6 años de tratamiento, una reducción de riesgo de 25% en muerte cardíaca, ABC, infarto, necesidad de angioplastía y episodios de angina inestable. Y una reducción relativa de 26% también en muerte cardiovascular, infarto o evento cerebrovascular en esos pacientes. Y no solamente disminuyó un primer evento, sino aquellos pacientes que habían tenido un evento, les disminuyó la incidencia de un segundo y de un tercero y de un cuarto evento. Es decir, el efecto benéfico del medicamento se mantiene y se mantiene independientemente de los niveles de EPA que el paciente lograra eventualmente con el consumo, aunque sí es claro que el grupo que consumía el omega 3 comparado con el grupo que consumía placebo, pues tenía niveles más elevados de EPA en sangre. Los dos factores que más se asociaron al efecto benéfico de disminución de la mortalidad en el estudio fue la caída en los triglicéridos en el grupo de pacientes que estaba tomando el omega 3 y el aumento en los niveles séricos de EPA en el grupo de pacientes que estaba tomando el omega 3. Ahora, a más alto el EPA, mejor el punto final cardiovascular, mejor la muerte cardiovascular, mejor la mortalidad, es decir, la disminución de esta misma, mejor la disminución del riesgo de infarto de miocardio, mejor la disminución del riesgo de evento cerebrovascular, mejor la disminución de necesidad de angioplastías y la disminución de episodios de angina inestable. Y esto fue cierto para pacientes diabéticos, perdón, para pacientes no diabéticos, todos con enfermedad cardíaca, o para pacientes diabéticos con factores de riesgo cardiovascular. Y esto también fue cierto, es decir, la correlación entre mejores niveles de EPA en sangre y disminución de muerte súbita, paro cardiorrespiratorio, nuevos episodios de insuficiencia cardíaca o hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Si bien un 15% de los pacientes no tuvieron niveles basales de medición de EPA, pero sí se demostró en este estudio un análisis, una relación dosis-respuesta en términos de niveles de EPA y beneficio cardiovascular. 20% de reducción en muerte cardiovascular, 30% de reducción en ataque cardíaco y 28% de reducción en eventos cerebrovasculares. Básicamente fue el estudio que promovió la aprobación final de el omega 3 en pacientes posinfarto de miocardio en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, un año después y ya prácticamente durante pandemia, o el estudio STRENGTH, que fue un estudio con otro tipo de omega 3 y con otro tipo de diseño por menos duración o seguimiento en los pacientes, no demostró el mismo beneficio. Y eso lo que da a entender es que hay diferencias en términos de los beneficios que uno puede obtener dependiendo del tipo de preparación de omega 3
que tiene. Más recientemente, el estudio Ocean en pacientes con falla cardíaca demostró que indistintamente de que estos pacientes con falla cardíaca, que fueron un total de 110 pacientes, 36 randomizados a EPA y DHA, 36 randomizados a solo EPA y 36 a placebo, ¿okay? Los pacientes que recibieron cualquiera de estas dos preparaciones de omega 3, una con solo EPA o una con la mezcla usual de EPA-DHA, ¿okay? Si bien tuvieron un poquito más de síntomas gastrointestinales, tuvieron una franca mejoría de todos los parámetros de índice y deterioro cognitivo. Y este es el primer estudio en falla cardíaca en donde las dosis altas de omega 3, sea como sea, EPA y DHA o solo EPA, se asocia a menos deterioro cognitivo en los pacientes, lo que abre pie para más investigación en ese sentido. El estudio Evapore de marcadores surrogados, básicamente en pacientes con enfermedad coronaria con dosis altas de omega 3, en dos grupos de 35 pacientes cada uno, mediante tomografía coronaria, demostró luego del periodo de seguimiento de año y medio mayor disminución del volumen de placa, del volumen total de placa y del volumen de placas calcificadas en el grupo de pacientes que estaba tomando omega 3. Es decir, ya estos son estudios de progresión de aterosclerosis que claramente demuestran disminución de la progresión de aterosclerosis con el tratamiento. El grupo del British Medical Journal, que hizo un metaanálisis de los últimos estudios con omega 3 hasta el 2021, en el metaanálisis demuestra claramente disminución de eventos cardiovasculares, infarto de miocardio, infarto fatal y mortalidad cardiovascular. Finalmente, más recientemente, el estudio vital de prevención primaria, no secundaria, ¿okay? También dirigido por el grupo de Harvard, en donde los pacientes se asignaron a dosis de vitamina D, 2.000 unidades, y dosis de omega 3 en una EPA y DHA en una relación 1.3 a 1, con un promedio de edad de 67 años, como ustedes ven, con un porcentaje de alrededor de 50% de los pacientes hipertensos, 40% hipercolesterolémicos, 15% de diabéticos, demuestra de nuevo, y esta vez en prevención primaria, reducción estadísticamente significativa de los infartos de miocardio, de los infartos fatales, de la mortalidad cardiovascular y de la necesidad de angioplastías en esos pacientes. Y estos resultados, como ven acá, son estadísticamente significativos. Disminución del primer evento cardiovascular con una disminución de riesgo de 8% y disminución de riesgo de infarto de miocardio con una disminución de riesgo de 28% sin demostrar mayores efectos adversos desde el punto de vista del consumo del omega 3. Para ir terminando, en la Asociación Americana del Corazón, de nuevo y más recientemente en el año 2020, refiere pues que los pacientes con enfermedad cardíaca, enfermedad cerebrovascular e hipertrigliceridemia tienen clara indicación de la utilización de estos medicamentos. Para resumir, con la ventaja que ofrecen los omega 3, que no tienen ni las interacciones ni los problemas de tolerancia que tienen otros medicamentos para el tratamiento de las hipertrigliceridas o dislipidemias. En la dosis usual de 2 a 4 gramos al día, específicamente en pacientes en los que uno quiere tratar hipertrigliceridemia, o de una cápsula al día cuando se trata de prevención de enfermedad cardíaca. Pasando ya a otro tipo de suplemento, que es la vitamina K2, es importante recordar que la vitamina K, pues tenemos dos tipos, la K1 y la K2. La K1 es la fenoquinona, la K2 es la menaquinona, que hay de varios tipos porque pertenece a una familia. Esta menaquinona es común en algunos alimentos fermentados, quesos, repollos fermentados, etcétera, y se ha asociado con algunos beneficios cardiovasculares. ¿Cuáles son? Bueno, se trata básicamente de la calcificación arterial y de la calcificación valvular. Algunos pacientes, específicamente diabéticos, pacientes con falla renal, pacientes fumadores, tienen mayor propensión a tener
envejecimiento vascular manifestado como esclerosis vascular o calcificación más acelerada de la pared vascular. Y lo que se ha visto es que este aumento de la rigidez de las paredes vasculares no tiene importancia solamente en el corazón, en términos de infarto de miocardio, arritmias o insuficiencia cardíaca, sino también se ha asociado a eventos cerebrovasculares, demencia, insuficiencia renal crónica, resistencia insulínica, esteatohepatitis no alcohólica o hígado graso, preeclampsia y déficit de testosterona. Y esto básicamente provocado o favorecido por una aceleración en el grado de calcificación y pérdida de elasticidad de la capa media de las arterias y de las arteriolas. Recuerden que esa capa es la que tiene predominantemente elastina y tejido muscular, que es el encargado de la vasodilatación y de la vasomoción o de la resistencia vascular periférica. ¿Okay? Específicamente, esas células musculares lisas pueden ser alteradas por efectos de depósitos de calcio a nivel de la pared. Y para los depósitos de calcio existe un marcador, es decir, la enzima de activación morfogenética ósea, BMP2, que es el marcador principal o el estimulador para el depósito de calcio en la arteria. Algunas enfermedades como la arteriosclerosis, la diabetes, la enfermedad renal crónica, el envejecimiento, el hiperparantiroidismo, los déficits de vitamina D, los déficits de vitamina K y la osteoporosis se asocian más a calcificación más acelerada de esos segmentos de capa media. Y específicamente hablando de vitamina K, esa proteína morfogenética ósea que acelera la calcificación es inhibida por un complejo que se llama complejo matriz glutámico, que específicamente depende de carboxilación por vitamina K2. El efecto de vitamina K2 y también de vitamina D sobre esta proteína de matriz es específicamente activarla para que evite la activación de la proteína formogenética que al final es la encargada de los depósitos de calcio en la pared vascular. Estos depósitos que ven acá, esta corresponde a la arteria femoral profunda y a la arteria femoral común en una fluoroscopía, y ustedes pueden ver cómo sin necesidad de medio de contraste se pintan las paredes arteriales, ¿okay? Con estas señalamientos radiopacos que corresponden a la calcificación del segmento medio. Ustedes pueden ver cómo a la hora de la arteriografía claramente se delinea el lumen arterial. En el ultrasonido intravascular, cuando metemos una zona dentro de una coronaria, esa calcificación corresponde a todos estos segmentos de calcificación de la arteria que la hacen más susceptible a ruptura y trombosis. En tomografía de coherencia óptica, que es una técnica más avanzada, nos permite inclusive medir el grosor y la cantidad de calcio depositado en el borde de la capa media de la arteria. Esto es medible mediante Doppler. Uno puede, mediante medición de velocidad Doppler y comparando la medición Doppler en dos puntos, en el caso de la arteria se hace fácilmente entre el arco aórtico y la arteria descendente, nos permite determinar el grado de aceleración del flujo que está en relación a la elasticidad de la arteria y a la calcificación de la capa media de la arteria. Y claramente hay una relación entre cambios en la velocidad Doppler y deterioro o envejecimiento vascular temprano, ¿okay? en contraposición a los pacientes que tienen menos envejecimiento vascular, producto de menos depósito de calcio en la pared media de las arterias, que es medible con el Doppler pulsado. Y hay algunos estudios, como este es el más reciente y más interesante, en el que grupos o un grupo de pacientes ya con enfermedad coronaria manifiesta, se les agregó o se les suplementó
dosis altas de vitamina K2 y de vitamina D. Entiéndase vitamina K2 por encima de los 120 microgramos y vitamina D por encima de las 2000 unidades por día. Y en el control, meses después de un score de calcio, se notó una reducción marcada en la cantidad de calcio depositado en las arterias en pacientes con niveles basales bajos de calcio arterial y mucho más en pacientes con niveles altos de calcio medido por unidades Agatston en la tomografía al final del estudio. Es decir, este es uno de los estudios que más recientemente ha promovido más investigación académica en la vitamina K y la progresión o la inhibición de la progresión de la calcificación arterial. Lo otro que es importante es que a la vez que se disminuye la disminución de la calcificación de la capa media arterial, también se disminuye la calcificación de la capa media de las válvulas dentro de esas, la aórtica. Y recordemos que la calcificación aórtica es una de las enfermedades degenerativas más importantes que después de los 70 años evoluciona a estenosis aórtica con calcificación de la válvula aórtica. Y el mecanismo de calcificación de la válvula aórtica está también claramente descrito como dependiente de la proteína de formación morfogenética ósea activado por el mismo complejo que dijimos de MPG que en el lecho arterial, que es inhibible por niveles altos de vitamina K, de la misma manera que lo dijimos antes. Eso significa que ya existen en curso, como ustedes pueden ver acá, el estudio ABADEC, el estudio BASIC, el estudio DICAP y el estudio DEEP, a la vez el estudio SLOW y el estudio SALTRE, ¿sí? Con diferentes presentaciones o dosificaciones de M2 y medición de la calcificación aórtica por tomografía o por ecocardiograma para demostrar el efecto benéfico de la vitamina K sobre la disminución de la progresión de la calcificación aórtica mediada básicamente por el mismo mecanismo que dijimos antes. La vitamina D tiene acción específicamente sobre BMP y otras de los factores de transcripción que aceleran la calcificación aórtica y vascular. De hecho, los niveles bajos de vitamina D se han asociado a aumento del sistema, de la expresión del sistema renina-angiotensina, aumento de la proliferación de células musculares en la capa media, hiperparatiroidismo secundario, cambios en la sensibilidad a la insulina, aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias a nivel endotelial, aumento de la invasión de macrófagos en la placa ateromatosa, aumento de la trombogenidad y mayor expresión de la proteína morfogenética que altera el envejecimiento muscular. Por otro lado, es interesante que el calcio per se en los niveles circulantes elevados se asocia a un aumento de la capacidad contráctil muscular y de activación de enzimas y metaloproteinasas que acelera la arteriosclerosis. Ojo, el calcio solo sin vitamina D. ¿Okay? Y el metanálisis igual del British Medical Journal demostró, de hecho específicamente, que desde el punto de vista de eventos cardiovasculares hay una reducción en pacientes que consumen niveles altos de vitamina D, de la misma manera que hay una reducción de la mortalidad total por el consumo de vitamina D, mientras que por el consumo de calcio hay aumento de la mortalidad cardiovascular y aumento de la mortalidad total. En términos de vitamina D, como ustedes pueden ver, hay una clara tendencia, aunque con mucha homogeneidad, y esto depende de las diferentes presentaciones y dosificaciones de la vitamina D, de todos los parámetros cardiovasculares, mortalidad total, enfermedad coronaria, eventos, infarto de miocardio, eventos cerebrovasculares y mortalidad cardiovascular total. La coenzima Q, que es un producto relacionado también a la vitamina K y que se encuentra en tres formas diferentes, ubiquinol, ubiquinona y ubicenoquinona en el cuerpo humano, tiene un efecto similar al de la vitamina K, pero esta vez es más bien favoreciendo la actividad mitocondrial que provee más energía, menos deterioro muscular durante la producción de energía. Esto a nivel del músculo esquelético tiene relación con menor incidencia de debilidad muscular, de contracturas
calambres y de parálisis musculares. Y en miocardio, mejoría en la función diastólica y en la función sistólica. Lo interesante es que las estatinas, los medicamentos que utilizamos para la reducción del colesterol, que disminuyen la HMG correductasa y de esa manera disminuyen la síntesis de ácido mevalónico, no solamente bajan el colesterol, sino bajan también los niveles de coenzima Q. Y entonces por eso es que se ha visto que en pacientes que están tomando estatinas para el control de enfermedades cardiovasculares, el uso de dosis altas de coenzima Q ha demostrado una tendencia a disminuir dolor muscular, debilidad muscular, usualmente provocada por estatinas, cansancio muscular y contracturas o calambres musculares generados por la utilización de las estatinas. Para ir terminando hablando de los oligoelementos, la mayoría de los estudios en consumo de potasio y riesgo cardiovascular, y en esto el metaanálisis italiano ha sido el más grande hasta el momento, que es este que les estoy presentando, ha demostrado que los niveles altos de potasio en personas sanas, no con falla renal o con insuficiencia cardíaca, en personas sanas, se asocia a una disminución estadísticamente significativa de la reducción de los eventos cerebrovasculares, de la reducción de la enfermedad coronaria, de la reducción de toda la enfermedad cardiovascular en general, ictus e infarto de miocardio. Y que esta reducción se asocia a niveles más altos de potasio. Es decir, entre más alto sea el nivel de potasio que yo logre sérico a través de la ingesta de suplementos de potasio, es decir, tratar de tener de 4 a 5 miliequivalentes por litro de potasio sérico, eso se asocia a mejor efecto antiarrítmico, disminución de los potenciales de acción, disminución de la heterogeneidad eléctrica y propensión a arritmias, mejoría de la función diastólica y mejoría de la función vascular. De tal manera que con niveles entre 4 y 5 por ingesta de suplementos de potasio, esto ha demostrado mejor control de la hipertensión arterial, menor incidencia de eventos cerebrovasculares, infarto de miocardio y menores hospitalizaciones por falla cardíaca. Para ir finalizando, nada más les pongo un video que lo hace uno pensar en mejor reponer el omega 3 en vez de tratar de conseguir el salmón por uno mismo. Puede ser peligroso. John West endured the worst to bring you the best. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Me parece excelente, digamos, la presentación, sobre todo en todo ese rol preventivo que tienen nuestros nutrientes definitivamente. Mira, vos podrías tocar un poco el tema también de la asociación y la importancia del magnesio, que viene tan ligado al uso de la vitamina D, al uso del potasio también, y ese efecto sinérgico también con los omegas. Sí, tal vez por un asunto de tiempo, más que todo es que algunas cosas pues las dije más rápido o las obvié. El metabolismo o el consumo de magnesio está muy ligado a la homeostasis del potasio y a la homeostasis de la calcificación vascular media, que también está asociada a vitamina K y vitamina D. ¿Okay? Básicamente porque el magnesio es la coenzima más importante en toda la manipulación intracelular de potasio. De tal manera que la gran mayoría de los efectos benéficos que vemos, que les acabo de describir para el consumo de potasio, se ven en la medida también que el paciente tenga niveles de magnesio adecuados. Los pacientes con hipomagnesemia tienen más hipocalemia, más susceptibilidad a arritmias, más descontrol de la presión arterial, más internamientos por falla cardíaca y mayor mortalidad en presencia de un infarto de miocardio. Esto por el efecto proarrítmico de los niveles de magnesio bajos. Inclusive recordemos que una infusión alta de magnesio
la usamos durante las arritmias ventriculares malignas en un infarto de miocardio. Ujú. Sí, perfecto, que es lo que nosotros, digamos, hemos venido viendo en nuestros pacientes, que la mayoría, como ustedes saben, vienen medicados, tomando estatinas, tomando algún tipo de antihipertensivo, uno o más, diuréticos, etcétera. Y entonces vemos realmente el beneficio que implica para estos pacientes el dar un tratamiento coadyuvante con estas moléculas, ¿verdad? De los omegas, del potasio, del magnesio. Y bueno, ¿y qué más que toda esta evidencia científica que nos presentan hoy? Entonces, una pregunta con respecto al calcio. O sea, vos podrías decir que mientras haya el acompañamiento del calcio con la vitamina D y con la vitamina K, no representa un riesgo, digamos, para el aumento en la formación de placas, que es una, Eh, digamos, de las preguntas que siempre nos recibimos. sí, mira, en esto tal vez la confusión es que el calcio se ha ligado a mayor mortalidad cardiovascular cuando se analiza como, por decirlo así, mononutriente. Es decir, las personas que Sí. consumen calcio solo específicamente, esos son los que los metaanálisis se han ligado más, mayor incidencia de eventos cardíacos. ¿Por qué? Porque el calcio iónico es el que está ligado a calcificaciones de pared media, calcificación de membranas basales glomerulares y calcificaciones valvulares, como dije anteriormente. Cuando el calcio se administra con vitamina D, con vitamina K, etcétera, ¿ok? Lo que se hace es favorecer la inserción del calcio dentro del metabolismo óseo para estimular los osteoblastos y la formación de matriz ósea. Es decir, esto es muy importante. La combinación de esos nutrientes, por eso la pastilla tiende a venderse vitamina D más calcio, favorece que el calcio se incorpore al metabolismo óseo donde es beneficioso. Lo Claro. secuestra más bien del metabolismo iónico, que es el que eventualmente se asocia a, uno, mayor propensión a aterosclerosis. Dos, más mal control de la hipertensión. Esto porque el calcio es el factor que se une, el factor que promueve la activación de la contracción muscular. Y tres, a que el calcio intracelular activa una serie de enzimas también que son las encargadas de degradación muscular. Entonces, todos esos efectos deleterios los vemos cuando no estamos consumiendo otras cosas que favorecen más bien que el calcio se incorpore a la matriz ósea. Sí, y aquí es importante, por lo menos de lo que consideramos en nuestra experiencia y en la calidad de los nutrientes que nosotros utilizamos, que no es lo mismo, digamos, no todos los tipos de calcio son iguales. Nosotros hemos escrito mucho y hemos estudiado mucho el tema de la importancia que los minerales que utilicemos sean minerales quelados, ¿verdad? Los glicinatos, los bisglicinatos, los malatos, tanto para magnesio como para potasio, como para todos los minerales que nosotros utilizamos. Entonces no es lo mismo, digamos, la biodisponibilidad y la absorción y la seguridad que nos da un mineral quelado comparado, por ejemplo, con un carbonato de calcio. Sí, básicamente lo que hace es, en la medida que haya menos de esos minerales libres en cantidad iónica a nivel celular, o a nivel sérico, a nivel sanguíneo, ¿okay? Evita, digamos, la mala utilización del ion aislado para calcificación, por Exacto. ejemplo, en el calcio, para irritabilidad miocárdica, en el caso del potasio, ¿ok? Y en el caso del magnesio, por efecto de no estar unido a una sustancia quelante. Exactamente. Tenemos una pregunta con respecto a los omega 3 cuando hablaste de los efectos cognitivos. Entonces, ese efecto cognitivo se demostró en estos estudios en la combinación de ambos, ¿verdad? De ambos EPA y DHA. O sea, Es el no es mismo, uno es el más que omega otro. 3. Sí, es el omega 3 combinado EPA-DHA, no el EPA selectivo. El EPA selectivo fue el que se usó específicamente en el Reducet, ¿ok? Pero en el de falla cardíaca, el que vimos era la combinación de EPA-DHA, ¿ok?
Sí. Y este efecto, yo les presenté el estudio en falla cardíaca, es decir, en pacientes que ya son cardiópatas, han tenido falla cardíaca, el uso alto se asocia a un menor deterioro cognitivo, pero eso también se Correcto. ha demostrado en diabéticos hipertensos, hipertrigliceridémicos. Ujú, Y correcto. se hace, Eso, obviamente, por eso sí, ujú, ¿verdad? Se hace mediante encuestas de funcionamiento cognitivo, ¿verdad? Es decir, la evidencia es a través de estas encuestas, ¿verdad? De correcto. mejoría en el puntaje de las encuestas. Sí, una cosa importante que mencionaste fue, digamos, que uno de los efectos secundarios que más se quejaban, ¿verdad? Los participantes era el asunto de la intolerancia gástrica que les daba el consumo de los omegas. Los omegas que nosotros representamos, además, tienen el beneficio de que tienen lipasa agregada. Entonces, prácticamente nuestros pacientes no experimentan, digamos, ningún tipo de molestia digestiva con el consumo de los omegas. Sí, Ok, eso realmente, pues, es muy individual de cada una de las presentaciones de omega que exacto. existan, en el entendido de Ujú, que entre más excipientes tengan, es decir, entre menos refinado es, ¿verdad? Y entre más ácidos grasos no poliinsaturados vayan en la tableta, es decir, entre menos refinado sea, ¿ok? Más posibilidades de irritación gástrica tiene. claro, claro. Ok, entendí. Ok, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta que vaya a entrar por el chat. Vamos a ver, por el momento ninguna. Vamos a ver. Estas dosis que vos hablaste de omega 3 de 2 a 4 gramos para el tratamiento de la parte de cardiopatías, ¿cuál es la relación ideal entre el EPA y el DHA? Ok, la relación ideal, la perfecta, te podría decir que es un 2 a 1. Un 2 a Sin 1. embargo, sí. Sin embargo, la gran mayoría de las presentaciones andan en el rango de 1.5, 1.3 a 1. Exactamente. Ahí tal Sí, vez el lo que te rango puedo decir de, es que digamos, de la los gran omegas que mayoría de las nosotros, presentaciones de omega 3 que se han utilizado en los estudios representan 300 miligramos o más de EPA. Eso es lo que es correcto. importante tener. Ujú, exacto. Sí, en el caso de los omegas que representamos, son 400 miligramos de DHA EPA. con 600 miligramos de EPA, exactamente. Sí, eso le da una relación 2 a 1. Una relación de esa uno. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que entonces esas son todas las preguntas que nos entraron el día de hoy. Jonathan, quiero agradecerte de verdad esta participación tan significativa para nosotros y tan educativa. Y espero que de verdad que este tipo de participación tuya se repita más adelante y varias veces porque realmente que tenemos muchísimo que aprender de los nutrientes, ¿verdad? Que yo siento que aún están un poco subestimados en el mundo de la medicina, pero que sabemos que tienen todo este poder terapéutico, preventivo, curativo y demás. Entonces estaremos prontamente compartiendo la grabación con todos ustedes, la grabación de la charla de hoy y también información de interés para todos ustedes. Gracias, Jonathan. Entonces, No, con mucho gusto. Gracias a ustedes y estamos para servirles. Ahí con disculpas to- nada más por el retraso que tuvimos por el problema técnico. sí, bueno, por dicha todo se solucionó. Entonces, muchas gracias a todos y buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Chao. Chao.